Lo que hemos vivido es conocido en Chile. Cuando no hay autoridad, reinan la anarquía y el desgobierno. Cuando se puede saquear impunemente, casi todos saquean. Si Piñera hubiera ordenado a carabineros reprimir a los primeros que se saltaron las barreras en el metro, nada de lo que sucedió después habría pasado. Pero Piñera vive obsesionado con su imagen y no quería otro caso Catrillanca. De modo que no hizo nada y entonces pasó de todo. Y como en Chile el Partido Comunista y sus fuerzas afines, desde siempre, desde tiempos inmemoriales, han estado y están conspirando para hacer la revolución, hicieron la revolución del 19 de octubre. Hasta que el ejército salió a la calle, los vecinos se organizaron y todo está volviendo muy poco a poco a la normalidad, pero con un costo enorme. El costo representado por un gobernante débil y por su falta de autoridad, tal como en años pasados nos está pasando la cuenta. En 1949, la conocida Revolución de la Chaucha nació también del aumento de un peso a un peso 80, de un peso 60 a un peso 80 del pasaje en micro. La Revolución Comunista Permanente también se aprovechó y hubo caos en Santiago. Carabineros fueron sobrepasados. Fuerzas perfectamente organizadas destruyeron y saquearon el centro. Entonces el gobierno de González Videla llamó a los militares. Recuerdo haber visto a un soldado con fusil en cada micro junto al chofer durante mucho tiempo, hasta que todo se normalizó, al costo entonces de 6 muertos y centenares de heridos. Años después, en 1957, sucedió lo mismo. Un alza en la locomoción que estaba programada, pero fue rechazada por los sectores políticos que criticaban al gobierno de Ibáñez, y lo criticaron entonces por uso excesivo de la fuerza de carabineros. Y el presidente retiró a los carabineros del centro. La conspiración comunista y de izquierda permanente se tomó el centro. Derribaron todos los postes de las calles, impidiendo el tránsito. Saquearon los principales comercios, las principales tiendas, los gobelinos, la Ville de Nice. Entonces el gobierno llamó a los militares, que eran aplaudidos por la gente. Eso lo vi personalmente en Ahumada con Moneda. Los militares aplaudidos por los peatones porque ponían orden. Después de 16 muertes, algunos dicen que fueron muchos más, miles de heridos, todo también lentamente se normalizó y el general Gamboa, a la cabeza del estado de sitio, fue bautizado como el mariscal de la Alameda, parodiando al mariscal Montgomery, el mariscal del Alamein en la Segunda Guerra Mundial. En las violentas protestas programadas también por los comunistas y afines en los años 80 contra el gobierno militar, eran protagonistas los frentistas rojos entrenados en Cuba, que oscurecían al país con sus atentados, incendiaban en Santiago, disparaban contra la fuerza pública y recibían la réplica de esta. Prometían derrocar a Pinochet año a año, pero este los derrotó a ellos y mantuvo al país más pacificado desde luego que lo que está hoy. Y entregó el modelo de sociedad libre en 1990 a sus sucesores civiles, habiendo crecido más del 10% la economía en 1989. La permanente subversión comunista socialista ha vuelto a rebrotar en 2019. Carabineros con prohibición de disparar ni siquiera se presentaron a reprimir a los primeros que saltaron las barreras del metro. Entonces, estos se sintieron impunes, se multiplicaron y destruyeron las estaciones.
en una destrucción perfectamente planificada, porque destruyeron 78 estaciones incendiando los trenes. Un gobernante fuerte habría impedido que la revolución comunista se extendiera. El incentivo de robar se hace irresistible y masas de delincuentes habituales y no habituales saquean de todo en todas partes. El costo es enorme y ahora ha sido enorme, y el envidiable modelo chileno, prestigiado en todo el mundo, se ha desprestigiado. Todo el mundo se pregunta cómo pasó en Chile. Algunos, como siempre, pretenden hacer un análisis para llegar agua a su molino y descubren que hay una crisis social. Dictaminan que hay un descontento generalizado. El alza en el pasaje en el metro fue la gota que colmó el vaso. Pero no hay tal crisis social. Toda la gente, ahora y siempre, quiere ganar más y pagar menos. Nadie quiere que le suban los precios. Esto no es crisis social, esto es el estado normal de toda sociedad. La crisis del 19 de octubre nace de que en Chile no hay autoridad, pues no hay tal malestar social, sino el que ha habido siempre. En realidad, el único problema social que hay real en Chile es que el Estado dilapida la plata. En Chile, si el gasto social se repartiera entre los que figuran como pobres, no habría pobres. Eso es lo que hay que arreglar. Lo que pasa es que la burocracia se lleva la mayor parte del gasto social. Si el gasto en el Ministerio de Educación se le repartiera a las familias pobres, podrían mandar a sus hijos a los mejores colegios particulares pagados y habría un salto cualitativo en la enseñanza de los pobres. Pero el dinero se malbarata en la burocracia. Lo que pasa es que el grueso de la plata se lo lleva la burocracia, los apitutados, los nombrados por los partidos políticos. Lo mismo sucede en salud. Si le dieran la plata que derrocha el Ministerio de Salud a la gente, podrían todos tener los mejores seguros de salud y SAPRES y clínicas privadas con los mejores planes y sin listas de espera. Lo que pasa es que el grueso de la plata se la lleva la burocracia, los políticos y las personas que ellos nombran. Ahora Retroexcavadora Quintana, el presidente del Senado, aprovechó la reunión diciendo que hay que combatir la desigualdad. Pero la desigualdad de ingresos la representa él, que reduzca su dieta y asignaciones, que son 100 veces el salario mínimo, a la mitad y se los dé a personas que ganan el salario mínimo. Cuando se les dice eso a los parlamentarios y a los políticos de izquierda, paran inmediatamente de hablar de la desigualdad y la redistribución del ingreso, porque ellos están entre los que ganan más. Acá el Estado y los políticos se quedan con una parte exagerada de la torta, y esa es la única crisis social real que hay. Botan plata año a año en el Plan Socialista Transantiago y ya llevan acumulados 7.000 millones de dólares, y acaba de aparecer la cifra cercana a otros 1.000 millones de dólares de subsidio este año. Antes las micros amarillas funcionaban con utilidades y llevaban a la gente en menos tiempo a donde quería ir. Todo eso empeoró cuando se puso en práctica el plan socialista ruinoso Transantiago. Los políticos y jueces prevaricadores les han regalado 200 millones de dólares a los extremistas de izquierda mientras condenan ilegalmente a presidio a los militares que los derrotaron. Y les dan indemnizaciones millonarias a cualquiera que se querelle contra un ex uniformado, y además hay 100.000 falsos exonerados políticos cobrando pensiones, que son centenares de millones de dólares al año. El país financia una extrema izquierda dorada con plata fiscal, mientras se destruye el Estado de Derecho, la rule of law, la regla de la ley, y no se aplican las leyes. El único malestar social debería ser el que hay con los políticos de extrema izquierda y los jueces prevaricadores que dilapidan la plata de los impuestos para regalar dinero a la extrema izquierda, que es la que ha planeado el golpe del cual estamos saliendo. El daño provocado por la revolución del 19 de octubre, generada por la falta de autoridad de Piñera y la revolución comunista de los saqueos e incendios, ha sido enorme.
pero el país lo dejará atrás, con mayores pérdidas que otras veces, pero en lo demás, igual como pasaron a la historia la revolución de la Chaucha y la del 2 de abril del 57, y como la sonada de 1946 en la Plaza Bulnes, cuando los comunistas quisieran tomarse la moneda, los carabineros les dispararon y murió con una bala en la cabeza la joven militante Ramona Parra. Esto es antiguo. Bajo el gobierno del vicepresidente de centroizquierda Alfredo Duhalde, que era reemplazante del agónico presidente Juan Antonio Ríos. El otro gran daño provocado ahora por la revolución es el lavado de cerebros. El columnista Opus Dei del Mercurio, Joaquín García Huidobro, escribe hace un par de días: los fantasmas de las torturas, muertes y desapariciones forzadas son tan fuertes y causan tal inhibición en los chilenos, incluidas sus autoridades, que el hecho de asentar en la Plaza Baquedano un grupo de militares solo sirvió como motivo de irrisión a la izquierda, que los insultó, los escupió y se burló de ellos. Joaquín, como casi todos los chilenos, se ha comprado completo el balurdo histórico comunista. Esto solo ha sido la historia de Chile, subversión comunista, represión, normalización, hasta la siguiente crisis, provocada por la misma subversión de siempre y por la falta de pantalones del gobernante débil, que no es capaz de llamar oportunamente a la fuerza pública a restablecer el orden desde que brotan los primeros excesos. Así es que terminen con el cuento del malestar social y de que hay que cambiar el modelo, porque el modelo es lo que ha hecho mejor a Chile que lo que están los demás. Y si lo cambian, vamos a terminar como los demás, es decir, vamos a terminar peor. Un primer síntoma alentador es que el país se ha dado cuenta de quién es realmente Sebastián Piñera y lo ha castigado con el mayor porcentaje de rechazo y el menor margen de aprobación que haya tenido cualquier presidente posterior a 1990, 78% y 14% respectivamente, según la última encuesta CADEM. Es sano que un país se dé cuenta de quién lo gobierna. Permítanme recordar que yo les advertí a los chilenos desde el primer momento que Piñera carecía de los atributos básicos para ejercer la primera magistratura. Ahora se ha probado que, en efecto, no fue capaz de cumplir con la obligación primaria de mantener el orden público, lo que desató el caos. Hasta la propia derecha se está dando cuenta, pues hace un tiempo el 80% de los que declaraban pertenecer a ella apoyaban a Piñera. Luego el porcentaje cayó a 57% y ahora al 40%, también según CADEM. Un segundo síntoma alentador fue que la revolución comunista aprendió la lección 1973-1990 y no disparó contra la fuerza pública, sabiendo que si lo hacía no le iba a ir bien. Los rojos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez tienen armas ilegales y podrían haberlas usado, pero aprendieron bajo Pinochet que las consecuencias para ellos pueden volver a ser las peores. Lo que no es alentador es que la mayoría de los chilenos todavía no comprende que el comunismo es una fuerza revolucionaria destructiva de la democracia. La Constitución original de 1980, en su artículo 8, permitía ponerlo fuera de la ley, pero en las negociaciones para reformar la Carta registradas en 1989, los Kerenskis chilenos, siempre abriendo paso a los comunistas, impusieron la exigencia de derogar ese artículo 8 y así se hizo. En estos días de caos, se ha recordado que cuando el gobierno del general Ibáñez en 1958 propuso derogar la Ley de Defensa de la Democracia, que vedaba la participación de los comunistas en la vida pública, y había sido promulgada por el presidente González Videla, a quien intentaban derrocar en 1948, el senador conservador Francisco Bulnes Sanfuentes se opuso a la derogación y dijo en la sesión del Senado del 16 de mayo de 1958, un partido que propicia la subversión violenta del orden establecido, que aspira a conquistar el poder por la fuerza y con violación de todos
los principios constitucionales y legales, es una asociación ilícita a la luz del sentido común, de los principios generales del derecho y a la luz de nuestro Código Penal. A una asociación ilícita no se le puede reconocer derechos cívicos y tampoco esto puede ser reconocido a los miembros de esa asociación. Eso decía Bulnes, y es la manera de defender jurídicamente la democracia, manera a la cual nuestro país lamentablemente ha renunciado, quedando expuesto a situaciones como las vividas en estos días. Un tercer síntoma alentador reciente fue que la mayor concentración de público que se recuerda en nuestras calles se logró evitando todo abanderizamiento político. A los organizadores se les hizo a ratos difícil impedir que los comunistas y sus organizaciones de fachada como la CUT levantaran sus banderas y emblemas, pero lo consiguieron. Y así, sin identificaciones partidistas, se logró una adhesión ciudadana superior al 1.000.000 de personas, que marcharon pacífica y legalmente, voceando sus inquietudes de toda índole y con pluralismo. Hasta había un letrero llamando de vuelta a Pinochet. Un cuarto síntoma alentador consistió en que la ciudadanía consciente fue capaz de crear, en medio de la violencia y la anarquía, y la falta de autoridades que impusieran el orden, una defensa contra los incendiarios y saqueadores. Fueron los voluntarios con chalecos amarillos. En muchos lugares los propios ciudadanos los vistieron y se organizaron para defender sus barrios y sus comercios del asalto de las hordas de vándalos y saqueadores, y tuvieron éxito. Representaron la voz de la cordura que dijo: a falta de autoridad tenemos que asumir nuestra autodefensa, premunidos de palos, bates y palas. Después fueron un apoyo para carabineros y militares y se hermanaron con estos en la tarea de defender el orden público. La derecha política, heredera del sí, del sentido del orden, al adherir a Piñera, renunció a erigirse como sucesora del sí y sector defensor del respeto a la ley y de la disciplina social. Al desertar al no en la lamentable estela del mismo personaje, se ha desdibujado políticamente. Los partidos de derecha han tenido que modificar sus declaraciones de principios en que reconocían el valor del legado del gobierno militar para distanciarse de este y hacerse perdonar por el no de Piñera y los demás. Hasta el Partido Republicano en formación, que parecía querer reivindicar aquella esencia de la derecha chilena, eludió formular en su declaración de principios un reconocimiento explícito al gobierno militar y un repudio a la ilegal persecución de la dictadura judicial contra los militares en retiro, que hoy son presos políticos. Solo el partido Fuerza Nacional, también en formación, se ha atrevido a formular aquel reconocimiento y expresar el rechazo a la prevaricación de los jueces de izquierda. Y por eso yo he firmado sus registros como militante, pues es el único heredero del sí y de los valores que representan a la derecha en la política chilena. Por consiguiente, reitero mi augurio en el sentido de que en la política chilena, para quien mejor represente los valores del orden y la disciplina social y el respeto a la ley, como siempre ha sucedido antes, está esperándole un triunfo en 2021. Fue el mismo sentir mayoritario tradicional que culminó cuando los representantes de todas las corrientes políticas demandaron a los militares intervenir en 1973. La historia volverá a repetirse una vez más en 2021, cuando hayamos dejado atrás la penosa experiencia anárquica a que condujeron el populismo, la falta de autoridad y el desmedido afán de figuración de Sebastián Piñera, hoy ampliamente repudiado por la mayoría ciudadana e incluso ahora sin mayoría en la propia derecha claudicante que antes lo apoyó. Pedro Muñoz Seca, dramaturgo español de derechas, fue fusilado por orden del jefe comunista Santiago Carrillo durante la Revolución en 1936. Como era hombre de humor,
les dijo a sus captores: me habéis quitado mi cartera y mi reloj, pero hay algo que no me vais a quitar jamás: el miedo que tengo. Así lo relata Luca de Tena en su libro Mis amigos muertos. Lo he recordado hoy porque Chile vive una insurrección comunista y la exderecha chilena, tránsfuga del sí tras haber abrazado el no a Pinochet sobornada por el plato de lentejas que le ofreció Piñera, está en el mismo estado de pánico, entregando todo y con solo una seguridad: nadie le va a quitar el miedo que tiene. El periodismo de izquierda le ha arrebatado hasta sus medios de comunicación, ahora controlados por periodistas zurdos o que, si no lo son, de puro miedo se hacen como si lo fueran. Y la Carmen Hertz, cabecilla comunista de la insurrección, reina en los medios y les echa la culpa de todo a todos los demás. Según ella, no hay revolución comunista, sino malestar social, provocado por el sistema de libre mercado, lo que ha generado un estallido social. Pero nada de esto es verdad, sino solo una mera consigna. Lo malo es que la mayoría de opinión ha comprado esa consigna y contra eso no hay nada que hacer. Hasta la gente de empresa acoge la tesis falsa, y se cree culpable cuando lo único que hay es una insurrección violenta que ha incendiado el país, dado que no hay un gobierno capaz de garantizar el orden público. Véase lo que dice Rosario Navarro, vicepresidenta de una empresa tecnológica de computación, Sonda, y consejera de la SOFOFA. Sonda ha estado dedicada a producir, crear empleos y riqueza, es decir, puro bienestar social para los chilenos por muchos años. Pero su vicepresidenta se cree culpable de haber creado malestar. Comillas, dice: muda, estupefacta, en silencio, así he estado en estas últimas semanas, con un sentimiento profundo de dolor por la ceguera de no haber visto y no haber empatizado con el malestar generalizado, a pesar de todas las señales de evidente descontento, y pido perdón por eso. Cierre de comillas. Mercurio del 1 de noviembre. Pero su única culpa radica en comprar consignas comunistas. Es el mismo estado de ánimo de la mayoría de los chilenos. Sin embargo, si hubiera malestar social, los verdaderos culpables del mismo no serían la libertad de los mercados ni el modelo, sino el Estado y la izquierda, que es la dueña del Estado y que se queda con los recursos. Muchas veces he escrito antes que si en Chile el gasto social que financiamos los contribuyentes se les entregara directamente a los más pobres, no habría pobres. Abro comillas. He aquí la madre del cordero. Lo que sucede es que el 60% del gasto social queda enredado entre las manos de la burocracia de izquierda que trabaja en el gobierno. El exministro de Hacienda, Rolf Schlüters, escribe en la tercera del 1 de noviembre, usando cifras de la Dirección de Presupuestos, abro comillas: si simplemente se divide el gasto social fiscal total por el número de familias de los 2 deciles de ingresos más bajos, se descubre que correspondería a unos 2,5 millones de pesos por familia al mes. Es decir, si la burocracia no se quedara con la mayor parte del gasto social, no habría pobreza, porque el 20% de las familias más pobres del país recibiría 2,5 millones de pesos al mes y sería gente más rica que pobre. Pero la misma izquierda no solo se queda con el grueso del gasto social, sino con las pensiones vitalicias a 30.000 supuestos torturados por haber sido alguna vez interrogados en razón de sus lazos con el terrorismo, más los 160.000 supuestos exonerados políticos, 100.000 de los cuales son falsos exonerados, reconocido esto por su presidente socialista. Y la misma izquierda controla una dictadura judicial que mantiene a 200 presos políticos militares, y son 1.300 querellas adicionales ilegales, de las cuales emanarán miles de millones de pesos en indemnizaciones y muchos más presos políticos militares. Todo esto a beneficio del comunismo. La mayoría que objeta el modelo también está consiguiendo la argentinización de nuestra economía, de la economía chilena, a través de tarifas subsidiadas, impuestos más altos,
una reforma constitucional cuyo solo propósito, de fondo, que no lo dicen, es debilitar el derecho de propiedad para poder confiscar y expropiar mejor, en un futuro gobierno de izquierda, todas las empresas y bienes de particulares. La izquierda ha logrado que el modelo de sociedad libre sea repudiado por la mayoría. Este gobierno ahora es solo un pato cojo que accede a todas las consignas de la izquierda, porque si no, le incendian el país. Piñera ha confesado ante el mundo, al renunciar a organizar la APEC y la COP25, su incapacidad de garantizar el orden público, de modo que ante cualquier violencia cederá o accederá a lo que sea. En otras palabras, ahora y con gran apoyo mayoritario, Chile realmente se jodió de verdad. En mi juventud leí un libro que en estos días he recordado frecuentemente. Se titulaba La tribu que perdió la cabeza, del autor inglés Nicholas Monsarrat. Refería el caso de una isla colonial inglesa de la costa africana, donde había mucho orden y todo funcionaba muy bien, de modo que se progresaba mucho. Tenía una clase dirigente de ingleses acaudalados y autoridades de la gobernación que vivía muy bien, y una población nativa de raza negra que por su parte vivía mejor que el resto de África. En conjunto, todos se entendían bien, o eso creían. En un momento dado llegaron allá periodistas de izquierda londinenses y algunos religiosos progresistas ingleses. Convencieron a la población local de que estaba siendo abusada por las autoridades coloniales y los hombres de negocios, dueños de las principales empresas. Con el concurso de un joven revolucionario local que había estudiado en Oxford y allá se había izquierdizado, lograron montar un movimiento anticolonial que degeneró en la vía violenta para cambiar las estructuras. La insurrección asesinó al gobernador, destruyó las instalaciones fabriles, agropecuarias y de transporte ferroviario y finalmente consiguió la independencia de Londres. Consumada la revolución y la independencia, los izquierdistas ingleses volvieron a Inglaterra, como si tal cosa, pues periodistas y religiosos vieron que ya no era ningún agrado vivir en la isla africana y se olvidaron del asunto, pero en la nueva nación todos quedaron mucho peor, pues ya no había orden público, ni inversionistas, ni empresarios que contrataran gente, ni autoridades inglesas que garantizaran la paz interna y el orden. Al contrario, había mucho desorden y reinaba la delincuencia. En resumen, la colonia ordenada se había transformado en una tribu donde reinaba un caos indescriptible. En estos días he vuelto a recordar esa novela porque Chile ha perdido la cabeza y está en medio del caos. Está viviendo la misma experiencia de la tribu. En buen chileno parece que vamos a volver a la UP. Hemos demorado poco más de 40 años en reabrir las anchas alamedas. Pero al mismo tiempo, ahora entiendo lo que cree esa enorme masa que se moviliza y a cuyo amparo se cometen saqueos, incendios y atentados. Esa masa sale a desfilar constantemente golpeando cacerolas vacías, como lo hacían las dueñas de casa bajo Allende, cuando no había qué comprar en los supermercados y el mismo Allende decía que quedaba harina para pocos días más. Pero ahora no es esa la situación. Pese a que los encapuchados han sembrado el terror y por eso muchos establecimientos han debido cerrar, por incendios o por saqueo, todavía no hay escasez. Así que no se justifica golpear cacerolas. Sí la había en 1973, porque Chile era una nación en la cual casi nadie producía y todos querían consumir con billetes de emisión incontrolada que no valían nada. Pero ahora la revolución sucede cuando estaba todo bastante en orden. Y si bien el país crecía menos y las cuentas nacionales habían comenzado a empeorar, todavía éramos un oasis en la región, en comparación con países como Venezuela, por citar el caso extremo, o Argentina, cuya economía desde hace años se ha tornado inmanejable. Pero ahora entiendo lo que esa enorme masa de desfilantes cree entusiasmada, que le va a llegar el bienestar cuando tenga, comillas, una nueva constitución, cierre de comillas.
Ellos piensan que si la consiguen, esa constitución, los sueldos van a ser mejores, los precios van a ser más bajos, todos los colegios van a ser excelentes y se van a terminar las listas de espera en los hospitales. La masa cree que es cuestión de que todo se lo diga, o eso lo diga una nueva constitución, y ésta se lo encargue al Estado para que ello transforme en realidad el paraíso en Chile. Se han cumplido 30 años desde que cayó el muro de Berlín y eso a los chilenos no nos ha enseñado nada, porque esas multitudes que marchan por las calles lo que quieren en el fondo es que se establezca un régimen como el que tuvo que edificar el muro para que no se le arrancaran todos los habitantes, hacia otro justamente como el que tenemos en Chile hoy y que los revolucionarios de hoy quieren cambiar. Y los dirigentes políticos de los partidos de izquierda, radicales, socialistas, PPD, Frente Amplistas y comunistas, partidarios de una sociedad como la que estaba detrás del muro, se aprestan a gobernar en Chile. No es una locura, pero ¿quién dijo que la mayoría de los chilenos de hoy son cuerdos? Así todos repiten como un mantra nueva constitución. La izquierda, la derecha, el gobierno, la oposición y hasta Monseñor Celestino Aoz en nombre de la Iglesia Católica. La tribu perdió la cabeza. El país despertó, dicen. Sí, pero despertó mucho más tonto que antes de quedarse dormido. Su problema es que no hay orden público, porque la fuerza pública ya no puede usar sus armas y hasta el 18 de octubre se defendía como podía con balines de goma y bombas lacrimógenas, pero también ahora se los van a prohibir porque usarlos constituye atropello a los derechos humanos. Como dice Fernando Villegas, ahora los carabineros solo pueden defenderse con empujones. Se perdió el orden público. Un norteamericano nacionalizado chileno, John Cobbin, que formó un movimiento para que más norteamericanos se vinieran a Chile, esta isla de la libertad, porque decía que allá había ahora demasiado socialismo. Su movimiento se llama justamente Escape de Estados Unidos Ahora. Precisamente ahora está preso, porque ayer le disparó a una turba que atacó su automóvil en Reñaca e hirió a una persona. Tenía arma inscrita y autorización para portarla, pero el intendente se querellará contra él por homicidio frustrado, como si Cobbin hubiera sido el delincuente que salió a atacar a la turba y no al revés. Ayer en Maipú, otra turba ocupó media hectárea de propiedad de mi mujer, dando como razón que era mía. Nadie puede recuperar la propiedad confiscada por ser mía, aunque no sea mía. Confiscación ad hominem, por el nombre que tengo. Una persona de una entidad financiera me dijo ayer que a través de ella, el 1% más rico de los chilenos, amenazado con tributos más altos y por un nuevo impuesto al capital, y más encima por cualquier turba que lo asalte en la calle u ocupe sus propiedades, ha sacado 10.000 millones de dólares del país desde el 18 de octubre a través de esa sola firma, sin considerar las demás. Así responde el 1% más rico cuando lo persiguen, fugándose. Un pequeño empresario a su turno me dice que piensa acogerse a la ley de quiebras porque ya no puede funcionar por los desórdenes, incendios de vehículos y ataques a las propiedades. Ha perdido clientela y no tiene cómo pagar sus deudas. En resumen, hay otro lema en el Chile de hoy, además de nueva constitución. Sálvese quien pueda. Piñera se rindió a la izquierda violenta. Terminará haciendo lo que ella dice. A la cabeza de la subversión están, como siempre, los comunistas. Todos sus yanaconas, estilo Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde, Carlos Maldonado, los tontos útiles Jackson y Boric, y el infaltable Kerensky, Fuad Chaín, todos impulsando la Revolución Roja representada por la Asamblea Constituyente. Lo mismo que usaron Chávez, Maduro y Evo Morales para hacerse del poder, aunque a este último lo hayan logrado echar en el día de ayer. Si Chile no se alza ante la
rendición incondicional de Piñera a la violencia comunista, la sociedad libre colapsará y no tendremos salida. Porque Asamblea Constituyente triunfará, pues el pueblo está engañado, solo repite consignas y la mayoría las cree. Les han dicho que si hay Asamblea Constituyente los sueldos subirán, los precios bajarán, habrá educación gratuita y de calidad y atención de salud de primera para los pobres, y que para eso se debe despojar a los ricos y repartir la plata más igualitariamente, es decir, la receta comunista tradicional que creíamos que se había extinguido al caer el muro de Berlín. Pero Piñera se ha rendido tal como lo hizo Chamberlain ante Hitler en 1939, porque no tiene pantalones para enfrentar a la agresión, a la violencia terrorista. Pero tal como Chamberlain se ha humillado para evitar la guerra, pero tendrá la humillación y también la guerra, según le advirtió Churchill, y se cumplió. Todos los supuestos frutos de la Asamblea Constituyente son falsos, pero es el mismo mensaje que es de que, en el sentido de que es la gran solución, el mismo que ha comprado el propio Piñera, que es otro compañero de ruta de los comunistas. Son frutos falsos porque el Estado y el gobierno tienen hoy de más los recursos para que los pobres mejoren sus ingresos, tengan buena educación para sus hijos y mejor atención de salud, junto con más igualdad de ingresos entre los chilenos. Los tienen, pero no se los dan. He repetido una y otra vez una verdad certificada por el ex ministro de Hacienda Rolf Lüders. Si el gasto social fiscal contemplado en el presupuesto se le diera directamente al 20% de las familias más pobres de Chile, cada familia tendría un ingreso mensual de 2,5 millones de pesos. Es decir, no sería pobre, sino que pasaría a ser del sector acomodado que hasta debe pagar impuesto global complementario. Esa es la verdad, esa es la realidad. La plata está. Pero nos encontramos que esto no sucede. ¿Por qué? Porque una burocracia de izquierda se queda con el 60% del gasto social a través de 580 programas burocráticos estatales que no cumplen su tarea y que solo sirven para que tengan pegas los clientes de los partidos políticos de izquierda. Eso es lo que debe terminarse. Ese dinero no debe quedar en manos de la burocracia izquierdista, sino de los pobres. Igualdad. Si cada familia pobre tuviera los 2,5 millones de pesos mensuales del gasto social, no sería pobre. Chile pasaría a ser un país más igualitario que la mayoría. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque los políticos que manejan el país ganan sus votos dando pegas a los apitutados que se quedan con el 60% del gasto social fiscal. Esa es la verdad. Y eso es lo que hay que terminar. Los que piden Asamblea Constituyente son los que se quedan con la plata que debería ir a los pobres. Si además estos pidieran captar la plata fiscal que se destina a 100.000 falsos exonerados de izquierda y se terminaron los privilegios en pensiones, educación gratis y salud gratis que los extremistas obtuvieron de las comisiones Rettig y Walech, desaparecería la pobreza de nuestro país. Pero una complicidad tácita y antigua de Piñera con el comunismo impide que esas rectificaciones se hayan hecho o se hagan. Y ahora Piñera se ha rendido públicamente ante la violencia de la extrema izquierda, entregando la Constitución. El pánico se ha apoderado de toda la ciudadanía honrada, por eso el dólar llegó a 800 pesos, por eso la bolsa de valores se ha hundido, se ha desplomado. Piñera ha sufrido la humillación y sin embargo no ha evitado la violencia. Ha tenido las dos cosas, humillación y la violencia está peor que nunca. Pero Chile ya no puede resistir más esta complicidad de Piñera con la extrema izquierda, que quiere llevar a un pueblo engañado por eslóganes falsos a establecer la Asamblea Constituyente que precedió a las dictaduras de Chávez, Maduro y Evo Morales. Hay una solución. Esto se puede remediar. Aquí el primer paso consiste en conseguir que haya un presidente que restablezca el orden público y termine con los saqueos, incendios, asaltos, bloqueos de ruta y agresiones.
Pero ni las Fuerzas Armadas ni Carabineros pueden hacerlo, porque ya una vez lo hicieron y la izquierda se ha vengado con la complicidad activa de Piñera, que se ha querellado, y han metido presos a todos los uniformados que evitaron el triunfo de la violencia terrorista ya una vez. Luego los únicos que podrían enfrentar la violencia con sus armas no lo hacen, porque les esperaría la cárcel. No le creen a Piñera ni a las garantías de que éste podría ofrecerles. Ya los engañó antes, nadie confía en él. La única salida que tiene Chile hoy para evitar perder su democracia por la vía de la Asamblea Constituyente y terminar como Venezuela o Bolivia, que también tuvieron sus asambleas constituyentes antes de perder sus democracias, es que haya un gobernante creíble para las Fuerzas Armadas y Carabineros y que les garantice que si enfrentan al terrorismo violento no serán víctimas de la venganza comunista judicial. Por eso Piñera debe nombrar ministro del Interior a una persona como José Antonio Kast y enseguida renunciar a la presidencia, dejando la vicepresidencia de la República en manos del ministro del Interior, que es una persona que puede ofrecer garantías a las Fuerzas Armadas y Carabineros de que si enfrentan al terrorismo violentista con los medios de que disponen, no serán objeto de la venganza de los jueces rojos ni de las querellas del propio Piñera, como ha sucedido en el caso de los que combatieron el terrorismo antes. En esa forma se pacificaría inmediatamente el país. Si después se consigue que el gasto social fiscal llegue íntegro al 20% más pobre, habrá una inmediata sensación de bienestar general y de pacificación social. Y con el orden y la redistribución del dinero fiscal volverá la prosperidad económica, y estoy cierto en la elección presidencial que deberá tener lugar 90 días después de la convocatoria tras la renuncia de Piñera, la mayoría silenciosa de los chilenos votará por el orden, la prosperidad, la sociedad libre y la democracia. Y recuperaremos la tranquilidad pública, la estabilidad y la libertad que hoy están tan gravemente amenazadas. No ha habido un estallido social, sino un estallido delictivo, es decir, antisocial. Lo que pasa es que el nombre se lo dieron o lo pusieron a la revuelta marxista los periodistas de izquierda, que dominan las pantallas, los titulares y los micrófonos. Pues lo único que ha estallado ha sido la comisión de delitos de daños, destrucción, incendio, saqueo y maltrato de obra y de palabra a carabineros y a militares. Eso es lo que ha habido. El gobierno, que es una antena repetidora de las consignas de la izquierda, no cumple su principal misión, velar por el orden público. Así que delincuentes y terroristas, muchos a sueldo, hacen lo que se les ocurre. Los carabineros son más vigilados que los delincuentes, pues inspectores de derechos humanos que ganan sueldos fiscales de casi 5 millones de pesos al mes andan escudriñando para poder acusar a los carabineros. Después estos serán pasto de la justicia de izquierda. Es una vergüenza que sujetos que están en el decil más alto del ingreso por su abuso contra las arcas del Estado velan por impedir que se reprima a los delincuentes. Entonces, ¿cómo van a cesar los desórdenes si se persigue a los policías y se garantiza la impunidad a los malhechores? Recorrer hoy Santiago es como caminar por una ciudad devastada por la guerra. Los maleantes han destruido hasta los semáforos y a las horas, que son pocas, en que la gente se atreve a salir, se forman enormes tacos. El costo económico de la barbarie es enorme, mucho más alto que los daños materiales. Las exportaciones han caído en 1.400 millones de dólares en la segunda quincena de octubre. El turismo ha disminuido en 35%, según el diario La Tercera del 18 de octubre, y la economía se está, por tanto, desangrando. Chile está como la Plaza Italia.
Hoy un mustio collado, como decía el poeta, de pasto seco, el soldado desconocido derribado y desaparecido, el general Baquedano vejado, insultado y pintarrajeado. En la base de su monumento se lee Piñera asesino. Justicia divina, habría exclamado Julito Martínez si estuviera vivo, castigando al denostador del gobierno militar y de Pinochet, quien sí sabía combatir el comunismo y mantener el orden. Los suyos eran tiempos en que dicha garantía a los carabineros, mano dura a los terroristas delincuentes, hoy dueños de la opinión y del país y favorecidos con gigantescas indemnizaciones. La única manera de detener el desangramiento de Chile es votar rechazo, es decir, no el 20 de abril, lo que mantendrá la actual Constitución, que garantiza el orden y le ha dado a Chile el periodo más prolongado de crecimiento económico, paz social y estabilidad política de su historia independiente. Solamente un enajenado podría pensar en reemplazar la Carta Fundamental que le ha dado al país todo eso. Lo malo es que Chile está enajenado. En el discurso por cadena nacional de Piñera anoche, habló como si ya la Asamblea Constituyente o su equivalente convención, impulsada por sus opositores, se hubiera consagrado en el plebiscito. Hasta usó las palabras engañosas de ellos para describir la casa de todos a la Constitución nueva. Es que le han colonizado la mente. Pero el triunfo de la opción sí o acepto el 20 de abril continuarán la hemorragia y el desangramiento de Chile, porque nadie sabrá en qué va a terminar eso, y la mayoría sospechará que en regímenes como el de Maduro en Venezuela y el de Morales en Bolivia. ¿Quién va a invertir en Chile si durante 9 meses futuros, o más probablemente un año, la convención constituyente proveniente del triunfo del sí no va a resolver, por ejemplo, cómo se garantizará el derecho de propiedad, tan sólidamente protegido en la Constitución actual? ¿Ustedes creen que inversionistas extranjeros como Walmart van a confiar en los que han permitido que hoy, con protección constitucional y todo, les destruyan sus supermercados, les roban sus existencias de mercaderías con pérdidas de miles de millones de dólares? Y si triunfa el sí el 20 de abril, la incertidumbre sobre el derecho de propiedad se va a intensificar. ¿Por qué? Porque no se le puede seguir mintiendo tanto al país. Aquí no hay otra crisis social que la proveniente de que la burocracia izquierdista se roba el dinero destinado a los pobres. Y de ahí el descontento de estos. Nadie ha podido desmentir la afirmación que he hecho tantas veces de que si se les diera el 20% más, al 20% más pobre de los chilenos la totalidad del gasto social que les destina el presupuesto, cada familia percibiría 2,5 millones de pesos mensuales y dejaría de ser pobre. Todo según las cifras de la Dirección del Presupuesto. Ahí está la raíz del malestar y de la desigualdad, en que la burocracia de izquierda se queda con la plata que los contribuyentes les damos a los pobres. Si se quedan con ella tan injustamente como el inspector de derechos humanos, que gana casi 5 millones mensuales, es del MIR y anda buscando evidencia para meter presos a los carabineros por reprimir el delito. ¿Quieren más igualdad? Entonces supriman ese robo de la izquierda al fisco. Eso es lo que hay que hacer. Si no hay un gobernante, y no lo hay, que restablezca el orden público, la hemorragia económico-social que estamos sufriendo en este momento, el descontento y la destrucción van a continuar, porque el estallido delictivo va a seguir. Pero el país no resiste otros 9 meses o hasta un año de incertidumbre como habrá si triunfara el sí, la opción acepto el 20 de abril. No es verdad que los 2/3 para aprobar cualquier norma sean una garantía de los derechos, porque si no se alcanza ese quórum, la materia quedará fuera de la Constitución y se regirá por una ley ordinaria, que necesita simple mayoría para ser aprobada. Es seguro entonces que el derecho de propiedad, si hay nueva Constitución, va a dejar de tener el respaldo de 2/3.
y va a quedar sujeto a una mayoría ocasional de la mitad más uno. Y con eso Chile se puede despedir de la inversión, no solo extranjera, sino nacional, porque ¿confiaría usted, por ejemplo, en que Retroexcavadora Quintana no se aproveche de eso para expropiar y entregar al Estado lo que a él se le ocurra? Yo creo que así sucedería. Por eso, tenemos que concluir que si la mayoría no detiene la hemorragia actual, votando no, es decir, rechazo el 20 de abril, y parece que según las encuestas y el manejo que la izquierda hace de la opinión pública, no lo lograrán, tenemos por delante 2 años negros para Chile, con un gobernante incapaz de garantizar el orden, rendido a la izquierda, acogiendo sus consignas y una economía que se desangra. Se pagará un costo enorme antes de que en 2021 ya la mayoría nacional reaccione ante el caos, como siempre lo ha hecho, en 1952, en 1958, en 1973, entregando la moneda a un gobernante que garantice el orden, la estabilidad y la mano dura contra el estallido antisocial. Te aliaste con los comunistas para denigrar al gobierno militar. Acusaste a los partidarios de este, que te habían elegido equivocadamente, a mi juicio, de cómplices pasivos. Declaraste a Bolodia como un grande de la historia de Chile. Dijiste que Pinochet había sido peor gobernante que Allende. Financiaste los gastos de la enfermedad de Gladys Marín. Después estuviste vis a vis con Raúl Castro haciendo guardia de honor en la capilla ardiente de Hugo Chávez. ¿Y de qué te ha servido? Igual Amnesty International te ha condenado como violador de los derechos humanos. La misma Amnesty International con la que hacías causa común para condenar a Pinochet. La misma Amnesty International fundada por el comunista Alec Díez en 1961, siguiendo órdenes del Kremlin, y que en aras de las apariencias propuso a Peter Berenson como presidente, porque no era comunista, sino compañero de ruta. Pero si bien Berenson inicialmente señaló que no quería ser tonto útil, después recapacitó, es de suponer que por buenas razones. Todo documentado y probado por el historiador chileno Claudio Vélez en Estudios Públicos del Centro de Estudios Públicos número 108 de 2007. Ahora Amnesty International te acusa a ti de violador de los derechos humanos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y lo peor es que ni siquiera puedes derrotar al terrorismo. Al menos Pinochet lo vencía y lo venció. Cuando los guerrilleros rojos le hacían lo mismo que a ti, a sonadas armadas revolucionarias, él no les contestaba con perdigones, sino que declaraba el estado de sitio y el toque de queda y llamaba a 20.000 militares a las calles a poner término a la sonada. Y esta duraba apenas un día, sin incendios, sin saqueos, sin templos profanados. El 12 de agosto de 1983 los comunistas habían declarado que iban a derrocar por la violencia a Pinochet, pero este puso a su contingente en las calles, y si bien es cierto que hubo 19 muertos y 23 heridos, y el conato revolucionario duró un día. Tú ya llevas 25 muertos y la revolución no tiene visos de terminar. Escribió un historiador al respecto, comillas, el 26 de agosto, el gobierno, trazando un camino claro en vías de la normalización interna, no renueva el estado de emergencia. Gonzalo Rojas en Chile escoge la libertad, página 517. Así actúan y tranquilizan al país los gobernantes que tienen pantalones y ejercen la autoridad. Y por eso Pinochet pudo condecorar con la medalla Misión Cumplida a sus hombres en 1990 y entregar a su sucesor un país próspero, ordenado y pacificado, porque supo derrotar a la subversión. ¿Tú crees que vas a lograr lo mismo si tras haberle concedido todo lo que pedía y además haberla llenado de garantías y haberla llenado de dinero, te faltan la energía y el coraje de un verdadero estadista? Rindiéndote ante el adversario que te amenaza con la destrucción y la violencia, nada obtendrás. ¿Quién te va a defender
¿Tú crees que el título de propiciador del mayor número de querellas contra militares te va a servir para que los militares ahora te salven? Les prometiste como candidato finalizar los juicios, aplicar la prescripción. Hiciste todo lo contrario. Los perseguiste. Los perseguiste más que antes. Has sido coautor activo de la prevaricación de que los ha hecho víctimas la dictadura judicial de izquierda que hay en Chile. Y ahora quieres que ellos pongan dócilmente sus cuellos en la guillotina para salvar el tuyo. Por donde pecas, pagas, Sebastián. Te querellaste contra ellos por combatir a los terroristas y ahora quieres que te defiendan de los terroristas. Te plegaste a todas las diatribas comunistas ideadas por el KGB para demonizar mundialmente a Pinochet y la Junta. Y hoy te encuentras con que el demonizado eres tú. Y tu única salida para que el país entero no termine arrasado por la violencia es hacer lo mismo que hizo Pinochet. Derrotar a la subversión en el terreno de los hechos. Pero no te atreves. No tienes pasta para eso. ¿Qué se siente, Sebastián, al ver que el único camino para salvar al país de la devastación es el que recorrió Pinochet? ¿Quemarás todo lo que has adorado y adorarás todo lo que has quemado? Yo sé lo que sientes y sé que no vas a tener la hombría de decir me equivoqué, de pedir perdón a los que tan injustamente has perseguido, de indultar a las víctimas de tu persecución, como sería tu obligación, y de garantizar a sus sucesores activos hoy que si vuelven a salvar a este Chile a punto de hundirse, les vas a agradecer en lugar de traicionarlos, en lugar de entregarlos a la venganza marxista. Todavía puedes huir, como te aconseja tu naturaleza, pero te predigo que más temprano que tarde, tal como surgieron hace 46 años Pinochet y la Junta, surgirá una generación de hombres capaces que con el mismo apoyo mayoritario que aquellos van a volver a reconstruir el país devastado por los marxistas que tú nos habrás legado como única y penosa herencia de una infinita sed de figuración y de tu incapacidad para ejercer la autoridad. Las principales ciudades del país parecen arrasadas por una guerra. Los saqueos e incendios continúan, las carreteras son bloqueadas por los que no quieren pagar el TAG, los carabineros se declaran sobrepasados por los vándalos que los atacan y a quienes no pueden responder porque se les culpa de atropellar los derechos humanos por el uso de rifles antimotines y bombas lacrimógenas. Están limitados al carro lanzaguas y a tirar de vuelta las piedras que les lanzan sus atacantes. Los únicos que parecen haberse dado cuenta de lo que ha pasado son los que compran dólares y han hecho subir la divisa a casi 820 pesos. El resto camina confiadamente hacia el cadalso de abril, cuando en el plebiscito de entrada se acuerde preparar una nueva constitución cuya meta fundamental será debilitar el derecho de propiedad para hacer pasar medios de producción al Estado. Se desmantelará así el ente más odiado por la mayoría en este momento, el que llaman modelo económico, como lo han bautizado ellos, aunque sea nada más que un régimen que respeta la libertad personal y restringe al Estado a ser subsidiario. Es que esa mayoría culpa al modelo del llamado malestar social, derivado de los bajos sueldos, las bajas pensiones, la deficiente educación pública y la pésima atención hospitalaria pública. Cree que si se le dan más recursos al Estado todo eso se solucionará, pero se ha probado que si el gasto social fiscal actual llegara al 20% más pobre, no habría pobres y cada hogar de bajos recursos tendría un ingreso de 2,5 millones de pesos al mes, que lo situaría en el sector acomodado. Así además se terminaría con la desigualdad, pero casi nadie hace caso de eso, sino que culpa de todo al modelo. ¿Dónde se queda la plata para los pobres? Tal vez ayude a explicarlo el mirista inspector de derechos humanos
que gana casi 5 millones de pesos mensuales y denuncia a Carabineros por abusos contra los manifestantes. O el pago que reciben 100.000 falsos exonerados políticos. Ahí se va el gasto social y no a los más pobres. Piñera también apoya la Asamblea Constituyente. No estaba en su programa. Es que se ha rendido a la izquierda y ha entregado todo. Lo peor para él parece ser la amenaza de ser acusado por la izquierda de violar los derechos humanos e incurrir en delitos de lesa humanidad. Entonces ha enviado un conjunto de proyectos de ley que podrían eventualmente autorizar a los uniformados a usar sus medios frente al caos, pero ahora con la autorización del Congreso dominado por la izquierda. Quiere hacerla cómplice de la inevitable represión. Como la izquierda se ha dado cuenta de que el vandalismo, los saqueos y los incendios son ya intolerables y afectan a la población de todos los niveles, se ha asustado y ha aceptado. No porque sepa de alguna amenaza concreta de golpe armado a la institucionalidad, porque no la hay. Los uniformados aprendieron de la experiencia anterior a 1990, tras la cual todos los que actuaron contra el terrorismo han terminado presos y, lo que es peor, sin respetárseles siquiera sus derechos a ser juzgados de acuerdo a las leyes. Algo sorprendente ha sido que una de las primeras empresas privatizadas en que piensan los teóricos socialistas de la nueva Constitución a la hora de debilitar el derecho de propiedad y para hacerla expropiable, es la eléctrica Enel, actualmente controlada por capitales italianos. Pero su presidente, Francisco Starace, ha dicho que el proceso de cambiar la Constitución es, comillas, extremadamente positivo para la sociedad chilena, cierre de comillas, y que la actual Constitución, comillas, le escribió la gente de Pinochet y debía cambiar, cierre de comillas. Nadie le ha informado a Starace que la Constitución ahora está firmada por Lagos. Y él haría bien en recordar la frase de Lenin, cuando decía que los capitalistas le iban a vender a la revolución la soga con que los iban a ahorcar. Más aún, 2/3 de los diputados de centro-derecha son favorables a la nueva Constitución, según informó el Mercurio. Los desbordes y los aportes de los hermanos Osandón hacen preguntarse quién quedará en la centro-derecha para pagar la luz. Se han cambiado todos. A todo esto, hordas juveniles han invadido los malls de los barrios acomodados, como la Dehesa, el Parque Arauco y el Paseo Los Dominicos. Con extintores en la mano, recorrieron los pasillos mientras las tiendas bajaban apresuradamente las cortinas. No hubo saqueos ni incendios, aunque sí malos tratos a algunas personas. Fue una primera visita de inspección. Y la CUT y la ANEF llamaron a paro general, haciendo su aporte a la crisis de gobernabilidad. Pero el país ya parece acostumbrado a no funcionar. Con servicios públicos, profesores y hospitalarios en huelga, se completará un trimestre de contracción económica. Mientras tanto, se está acordando trabajar menos horas, aumentar el ingreso mínimo, aumentar la pensión mínima a más de 500.000 pesos ambos. Parece que todavía nadie les ha dicho a los chilenos que tendremos que pagar la cuenta.